la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso, estamos en vivo en la pantalla de DTV hasta las 13 horas para poder contarles todo lo que va a venir en realidad la semana que viene. Una semana corta, pero con mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados. También tenemos para contarles lo que pasó esta semana con la constitución de distintas comisiones que ya van a empezar a trabajar en los distintos temas que les compete. Pero en un ratito hablamos de todo eso y, por supuesto, el plato fuerte, la ley de glaciares, que es lo que se viene con estas audiencias públicas. Tenemos un montón de detalles para compartir con ustedes. Estos son los títulos. Trabajo legislativo. Los diputados continuaron con la conformación de comisiones. Audiencia por la ley de glaciares. Las autoridades definieron un sistema mixto de exposiciones presenciales y remotas. Y en el Senado se constituyeron otras 5 comisiones. Hubo reuniones celebradas en el Salón Arturo Illia. Me salió Alturo, porque, bueno, puede pasar. ¿Cómo va, Gonza? ¿Cómo andás, ¿Todo Meli? bien? Llegó el viernes. Buen viernes, exactamente. Eso mismo te iba a decir. Llegamos un poco para hacer el resumen de lo que ha sido esta semana con 19 comisiones conformadas, con 27 en total que ya han sido conformadas. Y faltan todavía un tramo de 20 comisiones que tendrán que conformarse, pero que de todas maneras es un avance importante. También estamos en la previa a una audiencia pública que seguramente será histórica, como toda audiencia pública, que quedará en el recuerdo. Y vamos a hablar un poco de los tecnicismos, justamente de esta audiencia pública que se va a dar a partir del miércoles próximo 25 de marzo. Muy bien. Vamos a compartir también en un ratito las cuestiones vinculadas a la constitución de las comisiones. Les vamos a contar todo lo que estuvo sucediendo esta semana, que también tuvo algunas situaciones muy interesantes, sobre todo para ir conociendo en profundidad cada una de las caras de los integrantes que van a presidir estas comisiones y cómo se repartieron. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Buen viernes. Yo voy a estar hablando hoy de los detalles del Código Penal. Este es un proyecto que ya se había anunciado hace meses atrás. Tanto la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con el presidente Javier Milei, habían anunciado y dado los detalles de este proyecto que muy probablemente sea enviado al Congreso hoy o en los próximos días de la semana que viene. Porque, bueno, hay una necesidad de que cuando se termine todo el debate por glaciares se pueda avanzar a fondo con los demás paquetes legislativos que tiene el gobierno en el tintero para instalar más que nada la agenda, ¿no? Que es algo que durante estas últimas, desde el 1 de marzo, como que medio se perdió. Así que, bueno, va a ser un debate muy interesante, muy profundo, porque son, te digo, más de 900 artículos del nuevo Código Penal. Una idea, sí, obviamente. También mencionar, Dani, que sí, quien trabajó mucho en virtud de este proyecto fue el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, también, sí, que estuvo trabajando a la par con la ministra de Seguridad, recogiendo, me parece, algo que la Libertad Avanza sabe que es una demanda de un porcentaje importante de la sociedad que está, percibiendo que estamos conviviendo en una sociedad violenta y una sociedad que de alguna manera no termina por parte de la justicia recibiendo sanciones que parecen justas, aunque ajustadas a derecho, no necesariamente justas, por esto de que siempre decimos la justicia es lento, la justicia no alcanza a sancionar con la severidad suficiente como para poder de alguna manera, solamente en un aspecto, compensar lo que en definitiva una víctima siente, ¿no? Que es el dolor que le produce ser víctima de una situación o un hecho delictivo. Sí, de hecho, bueno, Cunio Libarona estuvo enfrente de una comisión que se llevó a cabo para trabajar este proyecto de ley y una necesidad, en línea con lo que mencionás vos, Meli, de actualizar también cuáles son los delitos, porque una cuestión también que se va a contemplar en este proyecto es instalar nuevas tipificaciones con respecto de delitos que antes no estaban contemplados, hoy sí contemplados por otras dinámicas, desde los motochorros hasta cosas que tienen que ver virtuales, con el internet. Entonces, con la internet... Bueno, el otro día, mira, justo, ahora nos metemos en este tema, porque además vos lo trajiste y lo tenés en placas. Y también queremos repasar, bueno, un montón de cosas. Pero el otro día hubo un caso en un pueblito chiquitito de Santa Fe,
de un hombre que fue juzgado y que finalmente le metieron una pena de 800.000 pesos. Pero lo que hizo es agarró a todas las mujeres del pueblo, de, no sé, como yo les diga, 5.000 habitantes, y con inteligencia artificial produjo imágenes porno de cada una de las mujeres. Y eso hoy lamentablemente no alcanza a ser legislado debidamente y es como debatible qué se hace con lo que se llama las deepfake. O sea, bueno, para igual la pornografía infantil. por ejemplo, Vos estás llevándolo hasta el nivel de la inteligencia artificial. Te voy un paso para atrás. La pornografía infantil de por sí no es algo que está contemplado explícitamente. claro, el Sí, dolo imagínate. eventual, bueno, hay un montón de cuestiones. Nos vamos a ordenar. Vamos a hacer un pequeño cambio. Dani, vos ya tenés las placas para contarnos sobre, ¿Sí? sobre esto. Dale, arranquemos con eso. Vamos con esto, sí. Dale. Porque son muchas las cuestiones que se abarcan dentro del el Código Penal, el nuevo Código Penal que va a estar presentado en las próximas horas. Sí se dieron a conocer algunos briefs oficiales durante los últimos meses que dan a conocer justamente cuáles son estos puntos principales que se van a buscar reformar. Por un lado, el tema del el agravamiento de las penas, que esto es como lo esencial y como lo que hace al proyecto en sí, que tiene que ver con elevar los mínimos de las penas para una buena cantidad de delitos que vayan en línea con el daño causado. Acá es cuando aparecen, obviamente, las distinciones por homicidio agravado, que además se le va a agregar se le van a agregar nuevos supuestos también para delitos sexuales, en esta línea con lo que mencionabas recién del tema de la pornografía infantil, que hoy es de 3 a 6 años y va a pasar a ser de 3 a 12 años, más agravantes de otros 4 años que elevarían este mínimo. Y también la idea de la posesión de pornografía infantil con fines de distribución, justamente la difusión de este tipo de material. De material, sí, no sé cómo decirle. Sí. Así que, bueno, el agravamiento de las penas para lo que es homicidio simple y homicidio agravado se le elevan los mínimos. Ahí lo estamos viendo en placa. Va a ser un homicidio simple, puede llegar a 30 años. Hoy es hasta 25. Vamos a ir a la segunda placa. Vamos a estar hablando de la cuestión de imprescriptibilidad de los delitos, que es algo que va a ir en línea también con poner en la mesa el daño causado de cada delito, ¿no? Es como lo esencial de este Código Penal. Ahí lo estamos viendo, se eliminan algunas flexibilizaciones que se dan para los delitos que consideran especialmente graves, como homicidios agravados, delitos sexuales, material de abuso infantil y corrupción de menores, trata de personas y secuestro y extorsión, y por supuesto terrorismo y narcotráfico. Está bueno porque la imprescriptibilidad justo es una figura que le cabe a muy pocos delitos. Y esto se discutió mucho, por ejemplo, con la ley Piazza, ¿no? Porque hay algunos delitos que por su complejidad producen que a veces las víctimas incluso tarden, supónganse ustedes, muchos años en poder, primero, identificar que fueron víctimas de delito y segundo, hacer la denuncia. A veces las situaciones de violencia contra las mujeres, pero sobre todo los delitos cometidos contra los niños, contra la infancia, corrupción de menores, abuso sexual, producción de material pornográfico. ¿Ustedes se acuerdan el caso del pediatra que en su propio consultorio dentro del hospital Garrahan, un hospital modelo, a sus propios pacientes los revisaba y después registraba en su consultorio privado material, porque ahí le habían encontrado trípodes, luces, programas de edición, material en la computadora, y todo eso no estaba tipificado. O sea, lo que el depravado hacía, que era llevar a los menores, abusarlos, pero además filmarlos, generar todo un material que él después vendía en la Deep Web, porque eso se paga fortuna, el material crudo, digo, las escenas grabadas sobre los menores de edad después se venden en la Deep Web, y todo esto no estaba contemplado. O sea, sí estaba contemplado la situación del abuso contra el menor, pero todo lo asqueroso que le hacían a los chicos no estaba alcanzado por la ley. Entonces, bueno, o por ejemplo, una cosa es que
cometan un delito virtual contra vos y otra cosa es que vos después no sos la que cometiste el delito, pero tenés ese material y lo reproducís y lo envías. Por ejemplo, te llega un material de pornografía infantil y vos lo reenvías o también haces un aprovechamiento de esas imágenes. Bueno, todo eso también tiene que ser penado, ¿no? Pues son también conductas muy graves y muy lesivas contra los niños, que cuando adultos, o sea, también siguen sintiendo consecuencias sobre ese delito. Sí, de hecho, esto es un tema que lo han voceado varios diputados. Me recuerdo de Lilia Lemoine puntualmente, el tema de, no con maltrato infantil, pero sí con abuso sexual. Y esto es algo que también fue muy debatido en otras instancias a nivel social, con respecto de, por ejemplo, el caso de Thelma Fardín, ¿no? Recordemos. ¿Cuántos años tienen que pasar? O sea, acá la idea es que sean imprescriptibles directamente, que no se venza básicamente ese plazo de tiempo. Así que, bueno, va a ser un debate también muy a fondo con respecto de esto. Un dato es... Queda todavía a ver si van a agregar en estos delitos especialmente graves la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Eso es algo que también había quedado medio colgando de cuando anunciaron este proyecto de ley. Eso y la figura del femicidio, si se mantenía o no se mantenía. La figura del femicidio se va a mantener, por lo que me dijeron. Pero bueno, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, que se distinga un homicidio, que se diferencie un homicidio respecto a un homicidio por la única condición de ser mujer. O sea, que esa mujer la asesinen no en una circunstancia común de delincuencia, sino solo por el hecho de ser mujer, porque esto también estaba teñido de cierta interpretación ideológica y se quería terminar con esta tipificación específica del delito contra las mujeres. Sí, porque de hecho, justamente el objetivo de este proyecto de ley es agravar las penas. El femicidio, la figura del femicidio, también te agrava la pena. Entonces, ir hacia atrás con la figura del femicidio, claro, sería que sea menos penoso. Habría que igualarlo a un nivel más arriba. Bueno, esto todo se va a elevar a un nivel más arriba. El tema del homicidio simple y el homicidio agravado también va a tener penas más duras. Bueno, es toda una discusión que es complicada de dar. La cuestión del femicidio para el gobierno pasa por una cuestión más bien discursiva, ¿no? De que no hay una distinción, es igual de grave en cualquiera de los casos. Pero ahora, bueno, finalmente se definió que no se va a eliminar hasta donde tengo entendido, así que eso no se va a tocar. Sí. Ahora, Dani, en este aspecto va a tener un rol fundamental también la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque me pongo a pensar, si va a haber delitos que van a dejar de ser, por ejemplo, excarcelables, que es un poco el hecho de actualizar o modernizar el Código Penal en general, sea lo que sea, si hoy hay delitos que como mínimo cumplen una pena de 3 años, que es un poco lo que hablábamos de los siniestros viales, bueno, acá se supone que no solamente va a haber más gente que pueda terminar o caer en una cárcel a través de un delito, sino además que se va a extender los años. Son más años, son más espacios físicos que se van a tener que generar. O sea, en definitiva lo que decís vos es que va a haber más población encarcelada. Y se entiende que puede llegar a pasar eso, entonces la infraestructura también tiene que estar preparada para recibir esto, ¿no? Porque el hecho de pasar de una condena excarcelable a una condena que sea efectiva, no solamente es un ciudadano más en cárcel, sino más tiempo. Está bien lo que vos decís, también entiendo, no soy un especialista, pero entiendo que un poco la idea es desalentar, obviamente, que las personas terminen cometiendo delitos, caso que te digan, che, mirá, ya no es que no pasa nada, sino que vas en cana. Totalmente, pero lamentablemente tenemos que hablar de que esto lleva tiempo también. Sí, de hecho la ley que charlábamos de la baja edad de imputabilidad, bueno, hay que esperar 180 días para que quede implementada, porque faltaban estos presupuestos para poder ver en qué infraestructura. Sí. El problema de las cárceles y la cuestión de infraestructura, de que no hay lugar, eso siempre fue un tema que es pendiente quizás para discutir. Pero bueno, más allá de cómo se termine acomodando el sistema penitenciario, el objetivo acá del gobierno es sentar también esta posición de que las penas tienen que ser más duras y de que no va a haber puertas giratorias, de que no sea tan fácil de escapar, básicamente, ¿no? A la condena que corresponde.
Y esto lo voy a mencionar en la placa siguiente, porque acá hay algo que para mí va a generar un debate, que es el cumplimiento efectivo de la pena. Tiene que ver con que se limite la ejecución condicional cuando la pena no supera los 3 años para determinados delitos, como robos agravados, portación ilegal de armas, tenencia de arma de guerra sin autorización legal. También esto va en línea con la efectividad, ¿no? De la pena, porque recordemos, repasemos un segundo cómo funciona, ¿no? Vos tenés una sentencia, esa sentencia la apelás a la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación Penal puede hacer apelada esa sentencia también hacia la Corte Suprema de Justicia. Es todo es una cadena de apelaciones que lleva a procesos judiciales muy, muy largos. Entonces, lo que está buscando el gobierno también es que empiece a haber un cumplimiento efectivo de la pena a partir de que el tribunal de la Cámara rechaza el recurso extraordinario federal. Entonces, vos presentás que querés hacer un recurso extraordinario federal, o sea, querés ir a la Corte Suprema de Justicia. La Cámara te puede rechazar o aceptar ese recurso extraordinario. Si te lo rechaza, vos podés ir a la Corte Suprema con un recurso de queja para que la Corte Suprema revierta justamente eso y sí te tome el caso. Bueno, todo eso contempla, obviamente, tiempo. Y entonces lo que quiere instalar el gobierno es, no vamos a estar esperando que el recurso de queja y que la Corte Suprema lo avale, lo tome. Vamos a directamente que la pena se empiece a cumplir cuando el tribunal inferior rechaza el recurso extraordinario y después vos podés continuar por la vía extraordinaria con el recurso de queja y demás, pero ya tenés que empezar a cumplir la pena que te sentenciaron en doble instancia. Este es un tema que no sé si recuerdan, se debatió mucho en lo que fue Ficha Limpia, pero por la cuestión de si podía o no podía ser candidato, ¿no? Una persona condenada en primera o segunda instancia. ¿Cuándo empezaba a regir esa limitación? Bueno, acá el debate se va, pero para todo ciudadano común que tenga que cumplir una pena en la cárcel. Si vos querés, pena en la cárcel o cualquier pena, obviamente, si ya tenés una doble condena, es decir, la segunda instancia también ratifica esa condena, vos y te rechaza la posibilidad de ir hacia la Corte Suprema de Justicia, vos podés seguir, obviamente, apelando hacia la Corte, pero la sentencia ya empieza a cumplirse. No sé si estoy siendo clara en cómo esto podría llegar a modificar o limitar la posibilidad de que exista lo que le llaman mucho la puerta giratoria. Así que cambios también muy importantes sobre cómo se va a llevar adelante el procedimiento judicial. Por otro lado, también se modifican los supuestos para la liberación anticipada. Vamos a ir a la siguiente placa. Este es un temón. Sí, acá porque desde los observatorios de víctimas lo vienen pidiendo desde hace años de los años esto. O sea, así puedes tomar agua. ¿Ante qué delitos vos podés otorgar un beneficio y que ese beneficio realmente sea un beneficio que te asegure que la persona no sale y en oportunidad de ese beneficio vuelve a cometer delitos que a veces son peores, que a veces son más graves? Caso Soledad Bagnia. Víctima de un violador que estaba bajo libertad condicional, no solo la violó, sino que además la mató, que era su vecino. O sea, me acuerdo porque fue escandaloso, porque la persona, o sea, ¿qué hacía un abusador sexual con un beneficio condicional? Y bueno, el juez, cuando revisa, dice, claro, no soy especialista, son años de acordarme los casos, decía, podrá gozar de tal beneficio. Ya la palabrita podrá es que el tipo se lo da. Pero después, cuando sale y vuelve a cometer un delito peor que le arruinó la vida a Soledad y a toda su familia, con ese funcionario no pasa nada. Nadie va y le dice, pero ¿cómo podrá? ¿Por qué no pusiste que no podía directamente? ¿Por qué no revisaste que era una persona que no estaba en condiciones de salir en libertad? Y esto específicamente te lo dicen respecto de aquellos que entienden sobre perfilamiento criminal, que personas que están metidas en delitos sexuales muy difícilmente puedan modificar su conducta a pesar de la sanción que supone la cárcel. Sí, acá hay los delitos que van a tener en cuenta. Primero que la cuestión de la reincidencia va a ser clave porque el gobierno aquí dice, bueno,
Si vos ya fuiste condenado por un delito y acá otra vez lo mismo, no va a haber liberación anticipada. Claramente, bueno, lo que dice el brief es, no entendiste nada. Eso es lo que, esa es como la explicación oficial. Pero bajo esa línea, obviamente la reincidencia se va a tener en cuenta y después los delitos que vemos en placa, que son homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas y delitos dolosos cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo o función. Esto del funcionario público va a estar también, lo vamos a ver, vamos a la siguiente placa, en materia de jubilación de privilegio, porque también se va a proponer que se pierda la jubilación de privilegio para el funcionario público condenado por cualquier delito. Otro tema que también el Congreso ha intentado avanzar por su cuenta muchísimas veces. Muchísimo. Así que vemos esto, ¿no? Hay un espectro muy amplio de muchos debates que se dieron y quedaron pendientes en el Congreso y otros que quizás son más innovadores. Y que, bueno, va a tener más de 900 artículos, va a ser un debate muy extenso. También por eso no lo agregaron en sesiones extraordinarias, porque en su momento se pensó también llevarlo a extraordinarias. Así que bueno, y me quedé como para mí lo más clave para el final. A ver. ¿Qué es qué va a pasar con las cadenas perpetuas? Las cadenas perpetuas, que hoy son hasta 25 años, hasta 30 años, van a ser de por vida. Si vos estás condenado por cadena perpetua, es de por vida en la cárcel. Es hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Esa es una de las de lo más innovador que tiene para mí la propuesta del oficialismo en materia penal. Reitero, va a ser una discusión... Eso va a ser más polémico. Va a ser una discusión muy polémica. Sí, yo coincido. Va a ser una discusión obviamente muy extensa. Reitero, no va a ser que en un par de meses... No va a ser una ley pero que como pasaba con otras, en 2 meses la sacás, ¿me entendés? Estamos sin tiempo, pero te digo una cosa, me parece, de todo lo que leíste, digamos, todo tan necesario, por lo menos necesario que se discuta. Sobre todo desde que existe el Observatorio de las Víctimas, sobre todo desde que ellas, las víctimas, pueden decir, yo en primera persona vi cómo sobre mi caso, sobre este tipo de delito, acá hay un vacío legal. Cómo a veces el poder, la astucia, el dinero hacen que vos tengas la suficientemente buena representación para que presenten recursos sobre recursos sobre recursos sobre recursos y no pasa nada o no avanza o lo que se llama se pisan las causas, que es, bueno, sí, voy a pedir 200 medidas judiciales y las 200 medidas judiciales hasta que se implementan se te pasó la vida. Sin que, por el otro lado, vos víctima o familiar de víctima, que en definitiva también sos víctima, percibas que la justicia es justa y está a favor de ellos, sí, no a favor de los delincuentes. Pero me parece interesantísimo, Deni, sí. Pero hacemos una pausa, pues sé que tenés más, o querías terminar con algo. No, simplemente decir que recordemos que las iniciativas penales tuvieron bastante consenso dentro del Congreso, sí, incluso con oposición. Sí. Así que va a ser un debate que yo creo que va a tender a la positiva. Nada más cerrar con eso y buen fin de semana. Ah, claro, buen fin de semana para vos. Nosotros nos quedamos, nos gustaría también dar el saltito. Bueno, Dani, gracias. Hacemos pausa, corte y ya seguimos con Gonza, los dos solos, pero les hacemos suficiente compañía. Ustedes no se preocupen, ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Bueno, muy bien, estamos de regreso después de la pausa y vamos a contarles sobre la famosa y tan mencionada ley de glaciares. Hemos contado mucho sobre la dinámica, evidentemente aquí generó mucho interés, digo aquí en la Cámara de Diputados generó mucho interés y se propuso abrir 2 días de audiencia pública. Que la inscripción cierra hoy, precisamente era hasta el día de hoy que podían... hasta hoy. Hoy es 20, ¿no? Porque Sí, estoy confundida. sí, Hoy es sí. 20. Era hasta hoy que se podían inscribir. Bueno, Todavía se pueden, ¿eh? ¿en serio? No, claro, porque de manera virtual se puede hacer a través de escrito hasta las 20 Ah. y el horario hasta, para hacerlo de manera presencial, que igual la lista es bastante grande, era hasta algún horario de la tarde, que no recuerdo si eran las 5 de la tarde. Ok, bueno, quedan algunas horas. Lo cierto, lo que les queríamos contar a ustedes era porque, digamos, fue tanta la gente que se interesó por dejar su opinión tanto a favor como para observar algunas cuestiones o para mejorar este proyecto de ley, que se resolvió que algunos, digamos, con un criterio de, sobre todo de prioridad para los primeros que se iban anotando, iban a poder venir de manera presencial a dejar su ponencia. Con poquito tiempo, digamos, todo reglamentado como para que se pueda escuchar la mayor cantidad de veces. Y los que quedasen afuera, no es que directamente fueran descartados, sino que lo pudieran hacer a través de una modalidad con la que todos estamos más o menos familiarizados, que es hacer una conexión remota o directamente enviar un video. Un video que tiene que tener determinadas condiciones y que, bueno, después depende de la habilidad de cada orador, por eso decíamos que se capaciten para hacerlo. En muy poquitos minutos tienen que explicar, digamos, qué es lo que quieren dejar en claro, cuál es su mensaje clave respecto de esta ley. Y trajimos un ejemplo, una forma que cumple con esos requisitos de un joven que se inscribió, que envió su video, que va a ser, digamos, de alguna manera tomado como una exposición o una ponencia modelo, porque cumple con muchos de los requisitos, está muy bien explicado y es el primero que constituyó esa lista. Así que se ve que es alguien que estaba muy interesado en dejar su punto de vista, hizo los deberes, lo compartimos con ustedes y después lo debatimos. Presidente, señoras y señores diputados, Argentina no tiene un problema de recursos. Tiene un problema de reglas. Tenemos oro, tenemos litio, tenemos cobre, tenemos plata, tenemos inversores que quieren venir y tenemos provincias que necesitan el trabajo y las divisas. Y tenemos una ley que con el mejor de los objetivos hace más de 15 años que genera más incertidumbre que certezas. Eso es lo que hoy esta Cámara está en condiciones de corregir. Me presento, mi nombre es Franco Agustín Paganini, soy especialista en gestión de salud digital y experto en técnica normativa y legislativa. Soy el actual impulsor de la Ley de Iniciativa Popular Ley Cura. Hoy no vengo a cuestionar la reforma, vengo a sumarle los instrumentos que hacen más ejecutable, más confiable y más duradera. ¿Por qué es necesaria esta reforma? La Ley 26.639 tiene 2 problemas estructurales. El primero, la definición del ambiente periglacial. La norma no tiene umbral térmico, no tiene criterio espacial, ni método de medición obligatorio. El resultado es que la autoridad puede trazar esa zona con discrecionalidad enorme. Proyectos ubicados a kilómetros de cualquier masa de hielo real han sido paralizados por esta ambigüedad. El segundo problema es la ausencia de plazos. Expedientes que deberían resolverse en cuestión de meses permanecieron abiertos durante 4, 5 hasta 9 años. En inversión de capital intensivo, eso equivale a una prohibición de facto. Un dato concreto, entre 2012 y 2023, proyectos con inversión potencial de $22.000 millones quedaron paralizados. El 68% de los casos involucra disputas de delimitación y no afección directa de ningún glaciar. Dicho esto, y con igual de claridad, los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y su protección no es negociable. Proteger bien y habilitar bien no son objetivos opuestos, son el mismo objetivo mal instrumentado hasta ahora. Lo que propongo son 4 instrumentos concretos. El primer instrumento es la zonificación territorial predefinida. 3 zonas, 3 reglas, sin ambigüedad. Zona roja, glaciares y 500 metros de protección perimetral. Prohibición absoluta, sin excepción posible por decreto y solo modificable por ley del Congreso. Zona amarilla, periglacial con permafrost activo verificado y función hídrica demostrada. Actividad permitida con estudio de impacto ambiental de máxima exigencia y plazo máximo de tramitación de 18 meses. Y por último la zona verde,
periglacial sin permafrost activo ni función hídrica relevante y una evaluación de impacto ambiental simplificada con un plazo máximo de 9 meses de tramitación. Cuando el inversor sabe, antes de comprometer capital, en qué zona opera y en cuánto tiempo obtiene las respuestas, los conflictos se resuelven. Canadá y Chile implementaron esquemas similares y redujeron los tiempos de tramitación en más del 60%. Segundo instrumento, el control técnico independiente. Propongo un Consejo Técnico de Monitoreo Glaciar integrado por el ANIGLA, universidades nacionales y la Auditoría General de la Nación, financiado con el 0,5% de las utilidades netas de los proyectos habilitados. Sin gasto público, el Estado administra y el sector privado financia. Tercer instrumento, monitoreo en tiempo real con datos públicos. Todo proyecto habilitado debe instalar sensores de temperatura, medición de caudales y registro fotográfico permanente, con transmisión automática a una plataforma de acceso libre. Cuando cualquier ciudadano puede verificar en tiempo real si un proyecto cumple esos parámetros, el control deja de depender de la voluntad política. Bueno, ahí está uno de los ejemplos que queríamos compartir con ustedes. Los hay, por supuesto, de los más variados y con distintos recursos, pero lo importante es, digamos, en muy pocos minutos hacer un pitcheo lo suficientemente contundente como para que quede claro el mensaje que cada uno quiera dar y también, en definitiva, si hay algo que pueda resultar novedoso y que se puede instrumentar de una mejor manera, bueno, hacerlo saber. Por ejemplo, esta especie de semáforo que establece este chico, bueno, que no noté cómo se llama, pero no importa. Bueno, se llama Paganini de apellido, pero me da cosa decirle Paganini. Me gustaría saber cómo se llama. En esta especie de catálogo o categorización por semáforo, me parece que es un instrumento novedoso que hasta acá, por ejemplo, no se había mencionado, o el hecho de que exista un recurso para medir esas zonas periglaciares que no queden a discreción de quien va a observar esa zona, ¿no? Que haya parámetros que estén protocolizados y que entonces permitan delimitar exactamente, porque eso es mucho más, digamos, opinable las zonas periglaciares que el glaciar en sí. Y sobre eso también los efectos que se pueden generar. Aparte interesante, digamos, el campo de conocimiento del que proviene, por lo menos esta persona, y por qué puede poner el foco en algunos aspectos que de pronto otros lo pondrán en otras cuestiones, ¿no? Sí. Según, porque decíamos, es una ley que suscita mucho interés porque además, digamos, repercute en distintos campos de conocimiento y desde distintas áreas, cada uno desde ya que tiene una opinión que también está un poco sesgada, obvio, según el campo de conocimiento o el interés que cada uno tenga sobre esas zonas. Sí, hay algunas aclaraciones interesantes para hacer, Meli, respecto a este tema. Primero que ya hoy inscribirse para hacerlo de manera presencial ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya se ha delineado un sistema, Meli, para poder contrarrestar lo que sería la organización de todas las personas que se han anotado hasta el momento. Por ende, lo que ahora suscita es básicamente la posibilidad de dar un escrito respecto a la información que quieras brindar y para participar, porque el hecho de garantizar la participación de todos los ciudadanos que quieran justamente ser parte de esta audiencia pública lo van a poder hacer de manera escrita o a través del canal de YouTube con un video. Para, como vos trajiste de hecho las placas sobre este tema, sí, y ahí vos explicas un poco cómo es. ¿Te parece que vamos con eso? Vamos a explicar algunas cositas como para tenerlo en claro y le voy a sumar algunos aportes respecto a la actualización de la modalidad, que esto lo pueden encontrar ustedes en la página oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en donde pueden observar el manual de la modalidad. Hay un botón dentro de lo que dice Audiencia Pública 2026 sobre la ley justamente de glaciares, donde se puede apretar un botón que dice modalidad y ahí es donde les va a salir con precisión todos los detalles. Bueno, recordemos, la audiencia pública que se viene por la modificación a la ley de glaciares, recordemos, quedó configurada en el plenario de las comisiones que se llevaron a cabo el 4 de marzo del 2026, es decir, hace pocas semanas atrás, entre las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y también
de lo que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿sí? Que ahí falta en la placa, pero que de todas maneras está también dentro de este plenario que se desarrolló, recordemos, el 4 de marzo. La Comisión de Recursos Naturales, que es la cabecera, la encabeza, la preside José Peluc, el diputado de La Libertad Avanza, y la de Asuntos Constitucionales, que la preside Nicolás Mayoraz. Vamos a ir a la siguiente placa para hacer un repaso básicamente. Muy importante esto. Cuando uno ve la explicación de la modalidad de por qué se realiza la audiencia pública, observamos que se apoya en el artículo 114 bis del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados. ¿Qué dice este artículo? Las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir foros y videochat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía, subrayamos acá, opinión de la ciudadanía, en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias de su competencia. ¿Qué es importante aclarar acá, Meli? Lo que nosotros vimos recién es una de las tantas exposiciones que seguramente se vayan a subir desde que comenzó esta modalidad y hasta hoy, viernes 20 de marzo a las 20 horas, ¿sí? Tanto de manera escrita como a través de estos videos de YouTube. Aclaración importante, lo que vimos recién nosotros es a este muchacho hablando justamente con el conocimiento que le requiere su profesión, su sabiduría y demás. No quiere decir, Meli, y esto es muy importante, a vos que estás del otro lado y querés participar de la audiencia pública, si no sos un especialista, si no estás vinculado en tu trabajo al tema glaciares, si no tenés una carrera, no importa, vos podés participar igual. ¿Se entiende el punto? La cuestión es que la Honorable Cámara de Diputados garantice a través de todas las vías posibles la participación de la ciudadanía en una audiencia pública. De manera presencial, de manera virtual, de manera escrita o a través de videos que se suban a tu propio canal de YouTube y después se compartan, que ahora lo vamos a observar. Lo importante es garantizar la participación. Está claro que con la gran cantidad de inscriptos no se puede hacer ni siquiera en un año la participación presencial. Okay. Para que seamos claros y concisos en lo que decimos. Por ende se abrieron otras vías y por eso también solamente son 2 días entre la manera o la formalidad virtual y la presencial. Vamos a continuar porque esto era también importante aclarar lo del artículo 114 bis en el cual se apoyan las comisiones para poder realizar una audiencia pública y aclarar esto de que no es necesario tener una profesión, una carrera o algo vinculado a los glaciares. Vos podés participar con tu opinión, siempre siendo respetuoso y que no se pasen de los 5 minutos los videos. El miércoles 25 de marzo, ¿y por qué traje estas placas, Meli? Porque estamos a nada. Recordemos, semana próxima, semana corta. Lunes 23 de marzo, día no laborable, se hace puente porque el 24 de marzo, el martes, es feriado en la Argentina. Por ende, miércoles 25 es el primer día hábil de la semana. Después tenemos el jueves 26 y el viernes 27. Bueno, el miércoles 25 de marzo se hará de manera presencial una de las audiencias públicas con la presencia de quién, Meli, porque ahora está el otro tema. ¿Qué criterio se va a utilizar para seleccionar a las personas que se inscribieron para estar de manera presencial, siendo que son muchísimas y que ni siquiera un año entero podríamos estar para que todas participen de manera presencial? Bueno, se va a hacer en base a la lista que está publicada en este adicional de la página de la Cámara de Diputados, Audiencias 2026, de glaciares, y en donde hay una lista. Los primeros, Meli, de la lista, que sean de las distintas jurisdicciones. Claro, tiene que haber un criterio federal. Claro, exactamente. Si vos tenés, por ejemplo, los primeros 3 que se anotaron son de Buenos Aires, bueno, se toma al primero de Buenos Aires. Después seguís la lista, la primera provincia, ahí está el otro inscripto. Si se repite, se pasa a la otra provincia y siempre son los primeros de cada jurisdicción. Y después, cuando ya se pasen los 24, ahí se vuelve a tomar uno de Buenos Aires, uno de la otra provincia, de la otra provincia, de la otra provincia, hasta llegar al número que le permita un número, entiendo, Meli, alrededor de 180 personas que van a participar. En un día. En un día. ¿Cómo se va a dar esto? Primero que se va minutos. a pedir, se va a suplicar
el hecho de que se respeten los minutos. Y después entiendo que el horario de 10 a 19, como está estipulado para el próximo miércoles, se va a extender. Inclusive hay alguna versión o alguna posibilidad de que se extienda hasta la medianoche, para que se llegue a este número cercano, por lo menos a los 180. Bueno, a partir de que pase esta primera audiencia el 25 de marzo, el próximo miércoles, a partir de las 10 de la mañana, y veremos hasta qué hora se extiende, oficialmente era hasta las 19, pero sabemos que esto se va a extender, se pasa al día siguiente, jueves 26 de marzo, en la modalidad virtual. Misma cantidad de minutos y posiblemente veremos hasta qué horario también se extiende, también a partir de las 10 de la mañana. Son 5 minutos cada orador, importantísimo esto, y lo que decíamos con la posible extensión del horario. Vamos a ir a la siguiente placa, porque acá hay otra explicación muy importante que lo dice el reglamento, Meli, porque hubo un revuelo respecto a por qué 2 días, por qué esta modalidad de agregar los videos de YouTube, por qué no fueron más días. Bueno, el inciso B del artículo 114 bis, hablamos del reglamento siempre, de la Cámara de Diputados, dice, las autoridades de la comisión o las comisiones determinarán los requisitos, bueno, lo leo de aquí, ahí está, perdón. Exactamente, requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes a la audiencia, lo que deberán constar expresamente en el texto de la convocatoria. ¿Sí? Importante esta parte del artículo 114 bis en el inciso B para entender que los presidentes, las autoridades de estas dos comisiones, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que es una, y Asuntos Constitucionales, que es la otra, pueden decidir justamente estos requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes. Subrayamos modalidad de intervención de los participantes a la audiencia. Porque recordemos, existe la manera presencial, existe. Existe la manera virtual a través de Zoom, existe. Siempre estuvo la posibilidad de presentar un escrito, ya existía. Y ahora se le agregó esta última modalidad, que es la que vamos a repasar ahora en la siguiente placa y tiene que ver con un poco lo que veíamos en el video. Meli, perfecto, dale, la oportunidad de presentar un escrito, se le sumó, decíamos, esta modalidad de presentar un video a la ciudadanía que va a quedar registrado en, bueno, lógicamente, en lo que es el historial, lo que es el rejunte de información de esta audiencia pública de manera oficial en la Cámara de Diputados. Tenés que subir este video que veíamos recién a tu propio canal de YouTube, que uno dice, ¿cómo me armo mi canal de YouTube? Bueno, con tener una cuenta de Gmail ya básicamente el canal está casi abierto. Después uno lo puede acondicionar, le puede poner fotos, le puede poner un banner y demás, lo puede rearmar. Pero ya está abierto el canal de YouTube con la cuenta de Gmail. Subís el video, después ese link lo tenés que compartir justamente entrando al canal de la Cámara de Diputados de YouTube y hay un botón que va a salir que es el que dice comunidad. Ahí se abre una especie de chat donde vos tenés que poner por lo menos tu nombre completo y tu provincia y alguna descripción que quieras dar y el link del video. Y de esa manera ya queda registrada tu participación en la audiencia pública. El tutorial de Gonza para ver tu canal de YouTube. Sí, perfecto. Exacto. Importante remarcarlo y también ver un ejemplo, ¿no? Como el que vimos recién. No sé si tenemos la oportunidad de ver, a ver. El manual explicativo, básicamente a través de un video, de cómo se hace esta inscripción a través de un video de YouTube. A ver, lo vamos a Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video. También puedes ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Bueno, porque también a su vez se va a dar una conversación entre todos los que cuelguen sus videos. Porque si alguien también quiere, digamos adherirse o hacer una presentación conjunta
o enriquecer lo propio con algo que ya está colgado, me parece que la dinámica está buenísima. Claro, y aparte de la dinámica, es importante entender esto. Cuando hablamos de un caudal tan grande de personas inscriptas y que quieren participar y que tal vez lo quieren hacer a través de un video, el hecho de que sea un link y no que sea un archivo, también ayuda a que se haga mucho más accesible, fácil, para el sistema en general y que no sea una sobrecarga de archivos pesados que pueda llegar a generar, Meli, alguna complicación. Por eso lo del link del video que uno sube a su canal propio, que de hecho después hay otra cuestión importante, uno lo puede poner privado ese video para que no salga, digamos, en su canal, puede hacerlo no visible en su canal, pero tiene que tener la posibilidad de que todos lo puedan ver para que cuando uno cliquea ese link no se pierda la posibilidad de poder observarlo, escucharlo y verlo. Pero esto me parecía de lo más importante sin dudas. Creo que me quedaba una última placa respecto a la explicación justamente. No, era la última, perdón, mala mía. Pero bueno, es importante remarcar esto. Puntos importantes. Recordamos, cualquier persona de la sociedad civil puede participar para prestar su opinión. No necesita ser un especialista en glaciares, trabajar con relación a glaciares, pertenecer a una asociación, a alguna agrupación, no. Si vos querés participar, tenés una opinión marcada con respeto y que sea de menos de 5 minutos, subís tu video, podés participar, lo podés hacer también de manera escrita, de manera presencial ya es imposible porque se está tomando a las primeras personas de cada provincia inscritas en la lista, así que de esta manera Meli se va a estar desarrollando la audiencia pública, recordamos, con la Cámara de Diputados, con el hecho de garantizar la participación presencial o virtual o escrita o a través de este video subido a YouTube. Perfecto. Bueno, Gonza, ahí quedó todo clarísimo. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. El miércoles ya nos quedaremos de lleno con estas audiencias públicas de las que seguramente vamos a aprender mucho. Así es. Y a tomar mucha información valiosa. Se quedan ustedes en la pantalla de TV para seguir informándose sobre todo lo que pasa en el Congreso. Que pasen un lindo fin de semana y una tarde también muy linda. Bajo techo, supongo, porque está así medio gris que se viene la capaz lluvia. que llueve mañana. Para noche. mí que hoy. Besos. Chau. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años.